Volvemos con el segundo bloque de Foro Médico, hoy hablando de la importancia de la vitamina D en el sistema inmune y también de las enfermedades endocrinas, que vamos a hablar, por supuesto, con el doctor Elvio Bueno. Lo vamos a reaprovechar esta noche. No siempre tenemos el lujo de tener un endocrinólogo en Foro Médico, así que vamos a hablar también de ese tema. Decíamos, con el doctor estábamos conversando en el corte y hablábamos de que hay una estadística bastante preocupante, podríamos decir, en el INAN en relación a las embarazadas que tienen un porcentaje no ideal, digamos, en cuanto a vitamina D. Y también un alto porcentaje de personas con obesidad y sobrepeso, doctor, que, como estaba hablando el doctor Elvio, son personas de riesgo. Sí, justamente, ¿no? Muy interesante el comentario del doctor Elvio Bueno, y me viene a la mente una revisión que hice no hace mucho, sobre estadísticas provenientes oficialmente del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición de Paraguay del año 2020, donde nos habla de, por ejemplo, las mujeres embarazadas con un bajo peso, ¿verdad? Se denomina bajo peso del 26% más o menos, y una obesidad del 34-35%, ¿verdad? Eso habla de que aproximadamente un 60% de nuestras mujeres embarazadas no tienen un estado nutricional adecuado. Imagínense. Entonces, allí también, de alguna u otra forma, podría repercutir en ese ser que se está desarrollando en el útero materno. Y lo otro también, que en menores de 5 años, o sea, que una vez que nace ya el niño y va creciendo, sabemos que los primeros años de vida son fundamentales en todo sentido, y ni qué decir en la nutrición. Bueno, en menores de 5 años tenemos un porcentaje de 7% más o menos de desnutrición y un 12% de obesidad. Entonces estamos hablando de dos poblaciones bastante, digamos, vulnerables y en edades y en condiciones bastante claves, ¿verdad? En una población. Y nos damos cuenta de que todavía hay mucho por mejorar, ¿verdad? Y volviendo al tema de la vitamina D, estamos hablando dijimos, poblaciones vulnerables con obesidad, lo cual va a hacer que no se aproveche adecuadamente esta vitamina y va a repercutir de una u otra forma. Como se habló, ¿verdad?, de todo lo importante que es para el fortalecimiento de los huesos y otras estructuras, ¿verdad?, también afecta la inmunidad. Una persona que no está bien nutrida es una persona inmunodeprimida, es decir, su sistema inmunológico, sus defensas no tienen la adecuada integridad como para defendernos de las agresiones de ciertos microorganismos o toxinas. Entonces, más allá de hablar o de pensar, digamos, que un esquema alimentario va a repercutir en nuestra estética, ¿verdad? Esto va mucho más allá, es mucho más importante. Estamos hablando de nuestra salud realmente. Totalmente. ¿Y hasta en qué porcentaje impacta la luz solar, digamos, en el sistema inmune? ¿Y en qué porcentaje impactan, digo bien, los suplementos de vitamina D? Porque si bien está también la posibilidad de absorber vitamina D a través de los alimentos que tendrían que absorberlo del sol, pero creo que eso está un poquito degradado también hoy día, ¿no? Claro, podemos analizar teniendo en cuenta varios aspectos, ¿verdad? En primer lugar, ver a la población vulnerable, como dije, y de hecho no hay nada definido, no existe un protocolo en Paraguay. Justamente se había hablado en una jornada hace unos días sobre elaborar una especie de consenso en quiénes pedir un control de vitamina D en sangre, por ejemplo, para poder, digamos, recomendar seguramente un esquema alimentario, una exposición a luz solar o suplementos nutricionales, ya que muchas veces establecer un esquema alimentario en nuestro país es un poco difícil por nuestra cultura gastronómica. Culturalmente estamos. Así mismo. Entonces, bueno, identificar a esa población que de una u otra forma es vulnerable en ese sentido. En segundo lugar, como habíamos dicho, ¿verdad?, la vitamina D tiene una acción sobre varios sistemas, entre ellos el sistema inmunológico, y eso se empezó a notar en aquellas personas que parecería ser, ¿verdad?, todavía los estudios no son muy contundentes, pero apuntan a que las personas con buenos valores, digamos, de vitamina D en el cuerpo,
podrían tener menos riesgo de tener cuadros graves de cierto tipo de enfermedades respiratorias, sobre todo enfermedades respiratorias virales. Hay un estudio que se había hecho en el año 2017, donde en niños, ¿verdad?, menores de 15 años, pareciera ser que, digamos, el riesgo de tener cuadros graves de infecciones respiratorias virales es menor si es que tienen un buen estado nutricional en cuanto a vitamina D. Y bueno, con esta pandemia por COVID-19 subió al tapete nuevamente la vitamina D, porque existían, parecería ser cuadros graves en aquellas personas que tenían unos niveles bajos de vitamina D. Sin embargo, esto no está todavía demostrado adecuadamente, debido a que esas personas también tenían otros factores de riesgo. Y uno de ellos era justamente la obesidad. Así que bueno, todavía se recomiendan hacer estudios complementarios, todavía tenemos que esperar un poco, pero sea como sea, ¿verdad? Evidentemente los títulos, o sea, los niveles de vitamina D adecuados, evidentemente van a ser favorables para nuestra salud en varios aspectos. Bueno, y volviendo a la pandemia, doctor Elvio, realmente nosotros como población, como no científicos, digamos, tuvimos conocimiento de la vitamina D durante la pandemia por la cantidad de prescripciones de médicas que había en relación al consumo de vitamina D entre las recetas que te daban para tratar el COVID. En realidad, a mí me gustaría, yo sé que el tiempo en televisión y en medios es oro, así que a mí me gustaría centralizar en 3 cuestiones duras. Estuvimos revisando mucho material en el simposio mucho material de literatura médica para el simposio con el que estuvimos compartiendo con el doctor Hernán, con la Sociedad de Medicina Interna. Y el tema de vitamina D es uno de los típicos casos en medicina en donde existe una evidencia epidemiológica y de laboratorio que te dice que algo puede ser que sea de cierta manera y que tenga efecto adverso no tener los niveles de vitamina D donde hay que tenerlos, pero una vez que se hace el tratamiento no sale tan bien el resultado. O sea, que hay otros elementos que no son solamente ese déficit que hay que reemplazar para que todo salga bien. Ah, claro. ¿Verdad? Comprendo. O sea, existe una distancia entre la evidencia de lo que parece que es, y una vez que se trata de tratar eso con un producto, el resultado no termina siendo el que uno espera. Claro, ¿verdad? la expectativa es mayor. La expectativa no termina llenando la expectativa del tratamiento. Exacto. Y por eso es que es muy importante definir para el público en general, y sobre todo porque todo esto representa un costo. Un costo a nivel de salud pública, un costo en el bolsillo de los pacientes, definir bien qué grupo de pacientes en realidad sí o sí hay que pedirles vitamina D. Exacto. En quienes no hay que pedirles y en quienes quizás podríamos sí o no pedirles. O sea, ver los extremos, en lo blanco, lo negro y lo que está en el medio de eso, ¿verdad? Totalmente. Hay grupos de pacientes que sí o sí necesitan ser evaluados en ese sentido. Por ejemplo, los pacientes con trasplantados, nosotros tenemos muchísimos pacientes trasplantados renales, trasplantados, ya hay pacientes con trasplante hepático, ya tenemos pacientes con trasplante cardíaco. Hoy se sabe que estos pacientes tienen que tener su nivel de vitamina D dentro del rango normal, por encima de 30 nanogramos por decilitro, que es lo que se considera como normal. También sabemos que los pacientes que tienen osteoporosis, si bien no hay que ser muy exagerados con la dosis, tienen que tener por lo menos un nivel normal de vitamina D, y hay que ajustar la dosis de vitamina D para llegar a ciertos niveles para que el tratamiento con el calcio y los fármacos antirresortivos para la osteoporosis funcionen adecuadamente. Obviamente, pacientes con osteomalacia o con raquitismo, el tratamiento inicial siempre fue y será la vitamina D con el calcio, ¿verdad? ¿Qué es osteomalacia, doctor? La osteomalacia es la versión en el adulto del raquitismo. El raquitismo es el fenómeno de deformidades óseas que ocurre por falta de la osificación del hueso por déficit de vitamina D. Y si ese déficit de vitamina D ocurre de manera muy intensa, con menos de 12 nanogramos por decilitro en la edad adulta, entonces comienza a haber deformidades
en el hueso, ¿verdad? Ya, comprendo. Cosa que prácticamente desapareció con la suplementación alimentaria de la vitamina D. Qué ¿verdad? importante saberlo. ¿Verdad? Eso es digamos históricamente, es el primer lugar donde la vitamina D demostró tener un efecto terapéutico firme, Ya, ¿verdad? comprendo. En el metabolismo óseo, ¿verdad? Y hoy sabemos que, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de embarazo, sabemos que las embarazadas tienen que tener incluso un nivel más alto que el que se preconiza para las mujeres en general, no embarazadas. Porque el nivel adecuado se considera por encima de 30 nanogramos por decilitro para la población en general adulta. Pero para las embarazadas quizás tenga que ser por encima de 40 nanogramos por decilitro. Si tienen por debajo de eso hay que suplementarle la vitamina D porque hay 3 puntos duros en donde tiene efecto suplementar la vitamina D. Uno es el parto prematuro. 2 es la aparición de diabetes gestacional en la mujer. Y tercero es la aparición de preeclampsia en la mujer. Wow. El tratamiento del déficit de vitamina D desde el comienzo del embarazo en estas mujeres que tienen déficit de vitamina D previenen un porcentaje interesante de los casos de esos 3 fenómenos. Y mira que esos 3 fenómenos son casi usuales en Paraguay. Son muy frecuentes. Son muy Porque frecuentes. la obesidad, como le dijo el doctor Hernán, justamente las estadísticas que nos dio el doctor Hernán son reales. Sí. Nosotros tenemos un porcentaje muy importante de mujeres que llegan al embarazo en estado de sobrepeso o obesidad, que es uno de los elementos más importantes de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional, independientemente del antecedente genético, ¿verdad? Y después de estos ejemplos que acabo de dar, existe una serie de cuestiones grises en nuestro conocimiento, en donde es plausible que sea útil, pero no estamos seguros porque no hay trabajos de investigación lo suficientemente fuertes que avalen de que realmente serían de utilidad. Que respalden eso. Que respalden exactamente. Entonces, como que queda más o menos a libre criterio del paciente y de acuerdo con el paciente si es que se le da o no se le da y si se le pide luego vitamina D porque no es un estudio barato. Claro. Y también no es un estudio barato. no es del todo, o sea, no tiene No su está costo. dentro de la rutina. No está dentro de una rutina. Sí. Probablemente si te cubre te va a cubrir una vez al año tu sistema de seguridad de medicina prepaga, Sí, ¿verdad? sí. Y no te va a cubrir ya los controles, por decirte un ejemplo. Sí te cubre, ¿verdad? Y en el ministerio a nivel público hay algunos hospitales públicos que yo creo que tienen, pero no todos tienen. Ok. Entonces no es una cuestión para estar pidiendo así alegremente sin Claro. mucho criterio. O sea, hay que Claro. identificar los pacientes que tienen más riesgo de tener, en los quienes se van a beneficiar más de la utilización de la vitamina D, ¿verdad? Para pedirles luego el estudio. Totalmente. Y después ver si es que se les suplementa o no se les suplementa con polivitaminas o vitaminas propias de vitamina D, que hay muchas formulaciones, ¿verdad? Exacto. Vamos a hacer una segunda pausa, ¿sí? Una pausita comercial y vamos a volver con este tema que nos convoca esta noche. Estamos hablando de la importancia de la vitamina D en el sistema inmune. Ya volvemos.